Eh, Ok. y bueno, pues bienvenidas todas a esta plática del día de hoy que queremos que sea pues bastante casual, ¿verdad? Pero también súper informativa para todos. Y pues bueno, hoy tenemos a la famosa Tami Yamile León Molina con nosotros, y pues la idea es que puedas platicar también un poquito sobre ti, sobre tu experiencia, y que te hagas un poquito de flashback, ¿verdad? A donde están nuestros becarios hoy. Tenemos 6 becarios Opportunity este año undergrads. Voy a dejar que de manera rapidita tal vez se presenten ellas y nos digan pues nombre, en dónde están y qué quieren, están pensando estudiar, ¿no? Y después vamos con tu presentación, que te presentes tú, Tami, si quieres. Entonces, si quieres, empecemos por el occidente, Alejandra. Bueno, hola, soy Alejandra, yo soy de Guadalajara, Jalisco, y yo estoy buscando estudiar biotecnología. Gracias, Alejandra. Y después, vámonos para el sur. Pues, Olis, soy Monse. Disculpe si escuchan ruido detrás, es que tengo otra reunión allá, la dejé por allá. Bueno, soy Monse, soy de Tabasco y estoy buscando estudiar psicología. Mucho gusto. Monse también es la chica de las 1000 reuniones. Me acuerda también otra personita por acá. Muy bien. Y entonces, Tami, cuéntanos si quieres, bueno, que también conocemos, ya conoces a Jenny, también por acá. No sé, Jenny, si quieres presentarte o alguna cosa. Sí, Tami, creo que ya me conoces, pero bueno, yo estoy en Mérida y cubro Yucatán, Quintana Roo y Campeche, y bueno, igualito hago lo mismo que Juanma y Jorge, no tanto como ellos, pero las mismas actividades. Sí, qué bueno, gracias, Jenny. Y bueno, pues estamos contentos que con todo lo que nos comentabas, Tami, que estás súper ocupada, que te des este tiempo de platicarnos tu experiencia. Cuéntanos un poquito entonces de dónde eres, en dónde estás, y pensando en eso también, pues yo sé que van a tener entre Alejandra y Montserrat, van a tener muchas preguntas de dónde ellas están ahorita y cómo, qué pueden hacer, best practices y cosas que ellas están pasando ahorita, que como has de recordar, justo en este tiempo están a un mes, básicamente, un poquito menos, de meter solicitudes para, por lo menos para early decision, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito de tu background de manera rápida si quieres, y para que podamos tener espacio para que hagan sus preguntas, que creo que es la carne de esta reunión también. Muchas gracias, Juana. Hola, Monse. Hola, Ale. Mi nombre es Tami. Yo soy originaria del estado de Oaxaca y fui becario Opportunity Funds de la generación 2021-2022. Yo comencé este semestre con mis estudios de licenciatura en la Universidad de Princeton con una beca completa, que por cierto, ahora, si no tienen Princeton en su lista, métanla ahorita porque acaba de pasar algo que les ayudaría a su generación. Cuando yo solicité admisión en las Ivy League, te dan beca del 100%, pero no te cubren tus gastos personales. Esto es algo que he comentado con chicos que, por ejemplo, están en Harvard, en Yale, etcétera, que les dan beca del 100%, pero ellos tienen que comprobar que tienen entre 3,000 y 4,000 dólares al año para sus gastos personales, que lo pueden obtener mediante trabajo. Sin embargo, Princeton, para los que quieren el próximo año, ya no va a pedir esto y les va a dar una beca del 100% más 4,000 dólares para sus gastos personales. Entonces es algo que solamente Princeton va a aplicar. Muy bien. Y bueno, entonces, estudiante oaxaqueña de Princeton, ¿qué estás estudiando? No sé si ya nos compartiste. Ok, es que no hemos hablado mucho tiempo. Yo cuando estaba aplicando para Opportunity Funds y durante mi proceso de solicitud de admisión a universidades acá, yo tenía muy en claro que quería estudiar finanzas. Sin embargo, no todas las universidades ofrecen finanzas. Una alternativa que tenía entonces era la carrera de economía. Llegué acá, estoy tomando economía y me quedé pensando, no quiero economía. Entonces hablé con mis asesores y me dijeron que no tengo por qué estudiar economía si quiero irme a finanzas. Entonces estoy explorando qué otra carrera, porque aquí tienes dos opciones. O te gradúas en una carrera de humanidades o te gradúas en una carrera de las áreas STEM y son los diferentes las cosas que tienes que tomar de acuerdo a cada carrera.
Entonces yo estoy en el área de humanidades y en el área de humanidades tengo que elegir en la primavera de mi segundo año. Entonces si quiero cambiarme a cualquier otro departamento lo puedo hacer y de manera independiente tener un certificado que, pues, que a Princeton le gusta tener sus acrónimos para todo y luego hasta tienen un diccionario porque no es lo mismo como se llama en Princeton que como se llama en otras universidades, pero yo creo que ustedes han escuchado sobre los minors. Básicamente son eso, o sea, los certificados son minors y de hecho en los próximos 2 o 3 años le van a cambiar el nombre para que ya esté como más estandarizado y las personas del exterior nos puedan entender cuando hablamos de certificados. Entonces tienen finanzas y lo que estoy pensando es tal vez estudiar una carrera en un área diferente, pero obtener mi certificación en finanzas. Que de hecho aquí, o sea, incluso la verdad, una vez que obtienen una admisión a una universidad de alto prestigio, es algo que he visto mucho acá, realmente no importa lo que diga su diploma de la licenciatura. Yo tengo un asesor que está en un muy alto nivel en el área de finanzas y él durante su licenciatura estudió Historia del Arte de Francia, que no tiene nada que ver con finanzas, pero el prestigio de la escuela le ayudó muchísimo en el momento en el que él salió al mundo laboral. Entonces, por eso no se estresen mucho si también no tienen una carrera definida, porque yo tenía mi carrera súper definida, llegué acá, tomé clases y dije, no, no es cierto. Pero sí estoy en humanidades. Si quieren ciencias, es un poquito diferente porque sí tienes que tomar matemáticas, física, química, etcétera, pero aún así no tienes que decir qué carrera desde el primer momento. Te dan un año para que decidas qué carrera quieres estudiar. Y también si estás en humanidades, puedes hacer certificados en el área de ciencias. Entonces es muy flexible. Muy bien, pues creo que vamos a abrir el espacio para que pregunten, Montserrat y Alejandra, hagan sus preguntas que tengan para Tami, que justo hace un año estaba en sus mismos zapatos. Ok, pues no sé si puedo empezar, pero tengo una muy acá. Dale, dale. De una dudita. ¿Tú qué sientes, o sea, ya ahorita desde una posición en la que quizás has platicado con otros compañeros que son international y como con otras situaciones o con gente de otras como escuelas, ¿no? ¿Tú qué sientes que te dio como un plus o que te ayudó muchísimo en la situación de como que te aceptaran en Princeton? Porque, pues, o sea, obviamente yo también, por ejemplo, estoy aplicando a Ivy League, ¿no? Pero, pues, quiero saber, desde tu punto de vista, tú con lo que has visto, de tú qué sientes que es como algo muy chingón de ti, que tú sientes que sí te ayudó bastante. Pues. Ok, esa es una muy buena pregunta, pero también creo que debe ser aplicada muy a tu caso en específico y lo mismo aplica para Ale. No porque algo me funcionó a mí, significa que les va a funcionar a ustedes o que les tenga que funcionar a ustedes o que a lo mejor sí, ¿no? Pero recuerden que las universidades en los Estados Unidos no están buscando que los aplicantes sean como un well-rounded applicant, sino un well-rounded class. O sea, una generación de estudiantes que ingresan de diferentes, que aporten diferentes ideas, diferentes perspectivas, diferentes áreas de interés, diferentes actividades extracurriculares, diferentes intereses, etcétera. Porque eso es lo que hace diverso a la comunidad y eso es lo que más les importa a las universidades acá. Entonces, yo, siéndote sincera, no te podría decir, este aspecto de mi aplicación fue lo que me hizo entrar a Princeton, porque sí, obtuve la situación en Princeton, pero todas las demás Ivy League, salvo Dartmouth, porque no apliqué, me rechazaron. Entonces, en Columbia me pusieron en lista de espera, pero yo, a fin de cuentas, no sé cuál fue o si hubo un factor que les hizo decir, esta chica sí, esta chica no, porque también los perfiles que las universidades buscan son diferentes. No es lo mismo que lo que está buscando Wharton, la Universidad de Pensilvania en sus aplicantes, que a lo mejor lo que busca Princeton o lo que busca Harvard o lo que busca Cornell, etcétera. Por ejemplo, aquí en Princeton les interesa mucho, de hecho su lema no oficial es In the Service of the Nation and the Service of Humanity. Entonces, como que les llama mucho la atención que estés interesado por el bien de la comunidad o por el bien del mundo, etcétera. Pero en cada universidad es diferente. Entonces, yo sí te recomendaría que modificaras un poquito tus ensayos para que se adapten al perfil general que te da a conocer la universidad, de lo que buscan en sus aplicantes, pero sin que dejes de ser tú, tampoco aparentes ser otra persona por una aplicación. Y también yo creo que
si pudiera decir una cosa a mí me ayudó, fue que mi perfil de cierta manera fue un poquito original, ya que los chicos que yo conocía que habían solicitado admisión y que habían admitido universidades acá, casi todos, y no sé si se lo comenté a Juanma, yo creo que sí, le decía, es que yo me siento muy nerviosa porque yo no tengo ningún reconocimiento en áreas de la ciencia, y la mayoría de los chicos que quedan son olímpicos, ¿no? De las Olimpiadas Nacionales o las Olimpiadas Internacionales, y yo no tengo nada de eso, todo lo que yo tengo son humanidades y proyectos y etcétera, y liderazgo. Pero a fin de cuentas, pues mi perfil es lo mío y de lo que yo hice durante mis 4 años, desde tercera secundaria hasta el último semestre de preparatoria, busqué contarlo de la mejor manera, sin compararme con los demás, porque a fin de cuentas no había otra persona con quien compararme, salvo tal vez yo soy low income, así como muchos de los chicos Opportunity Funds, pero también soy de ascendencia indígena y mis proyectos como tal iban orientados en el bien de la comunidad, ¿no? O proyectos de apoyo social. Yo me acuerdo que en un video de YouTube de los muchos chicos que hacen reaccionando a mis solicitudes de admisión, que estoy segura que probablemente han visto al menos uno de esos videos. Vi a un chico que también era Opportunity Funds de Bolivia, que quedó en Princeton para la clase 2025. Yo dije, pues nuestros perfiles se parecen un poco, a ver si aplico. Y sí funcionó. Entonces, yo creo que también el ver que había un chico con un perfil similar que quedó en la universidad, me hizo darme cuenta que tal vez debía de explotar esa parte de mi perfil para los ensayos, pero todo venía desde lo que yo había hecho. O sea, al final de cuentas, solamente tienes que 2 a 5 minutos que las personas de admisión van a estar leyendo tu solicitud. Trata de mostrarles lo más que puedas de ti de una buena manera, de una manera positiva. Eso de pronto me costaba mucho y que Claudia, que creo que desafortunadamente ya no se encuentra en el equipo de Education USA, me recomendaba muchísimo, que siempre me decía de mis ensayos, Tami, tienes que hablar de ti con una luz positiva, con un enfoque positivo, ¿no? Entonces, de lo que hayas hecho, cuéntalo de la mejor manera posible. Y también trata de adaptarlo un poquito a lo que generalmente la universidad te dice que busca, ¿no? Me ayudaron también muchísimo Yale, ¿cómo se llama? La oficina de admisiones de Yale tiene un podcast y entonces ahí te hablan sobre los ensayos específicos, los ensayos generales, etcétera, etcétera. Entonces me ayudaron mucho esos podcasts también cuando yo estaba en el proceso de redactar mis ensayos. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una duda. Bueno, esto es más hacia como los puntajes, ya hablando como las cosas más técnicas de cuando envías tu solicitud. Bueno, por ejemplo, ahorita tengo como esta duda de que acabo de hacer el SAT y no sé bien, por ejemplo, a qué escuelas enviar mis puntajes, de a qué escuelas esperarme y hacer como self-report my scores. Y como que entras en esta duda porque, bueno, para enviar las primeras 4 que sean como gratuitas, lo envías sin saber tus puntajes. Entonces, como que tengo aquí como un conflicto en qué universidades podría considerar más para enviar mis puntajes primero y a cuáles hacer más self-report y así. Yo realicé mis exámenes de inglés, pero no hice SAT, porque por las condiciones de COVID, para mi generación de becarios Opportunity, no pudimos realizar los exámenes, entonces yo apliqué Test Optional. Así que no sé si podría darte la mejor respuesta, pero de lo que sí recuerdo de mi proceso es que, al menos para los exámenes que me pedían TOEFL, etcétera, de tu lista de universidades, checa muy bien cuáles te piden que los resultados sean enviados directamente por la institución que aplica, en este caso por College Board. Porque hay universidades que te piden que forzosamente los envíes a centro y no te dejan que hagas self-report.
hay otras universidades que, por ejemplo, Princeton, que aunque me decía que tenía que yo decir cuánto obtuve en el TOEFL directamente desde, ¿cómo se llama? O sea, que tenía que pagar, ¿no? Para enviarlo, yo les mandé correo aparte diciéndole que era estudiante de escasos recursos y que en este caso mi asesor de Education USA, que funcionaba como mi college counselor, podía comprobarlo, que se había una manera de que yo hiciera self-report y me dejaron hacerlo. Hice eso con varias universidades. Entonces, por eso yo pude aplicar a más universidades que las 5 que cubría Opportunity, porque mandé correos electrónicos y les dije, no puedo pagar esto, pero mi asesor de Education USA, o sea, desde su correo institucional, podría enviar una copia. ¿Sería esto posible? Y me dijeron que sí. Entonces, eso hice para Princeton, creo que lo hice con Georgetown y lo hice con otras universidades. Pero había universidades que me dijeron que no se podía hacer y que tenía que ser directamente desde College Board. Entonces, yo te sugiero que revises muy bien tu lista de universidades y aunque en el website te diga que tiene que ser oficial, les mandes correo diciendo que eres un estudiante low income y dependiendo de eso priorizar, porque a lo mejor tú preferirías enviar tus puntajes a una universidad antes que otra, pero resulta ser que esa universidad no te los pedía forzosamente o podías hacer self-report y la otra universidad te pedía que directamente viniera desde College Board. Entonces, eso es lo que te recomiendo. Y también las universidades suelen publicar estadísticas de cuál es la media de los puntajes que tienen. Entonces, una vez que tengas tus resultados, por ejemplo, si estás pensando sobre todas esas Ivy League que casi siempre te piden entre alrededor de 1,500 o más, depende de tus resultados, saber si prefieres enviarlo o no. Yo te diría que si tienes arriba de los 1,350, que sí lo mandaras, pero también depende mucho de ti, porque de verdad aquí he conocido a muchos chicos que son low income, que tuvieron cerca de los 1,400 puntos, no llegaban a los 1,500, pero aún así enviaron su puntaje y quedaron, porque a fin de cuentas también consideran los recursos, el acceso a los recursos de preparación que tienes, ¿no? Entonces, no necesitas los 1,600 para quedar, o sea, yo ni siquiera apliqué el examen y aquí estoy, pero sí va a depender del puntaje que obtengas y si la universidad te pide que obligatoriamente los resultados vengan desde College Board. Ok, muchas gracias. Que por cierto, si alguno de ustedes hizo la prueba de aptitud académica, yo creo que en la parte de matemáticas, algunas universidades se los aceptan también, lo pueden mandar como parte de su solicitud de admisión. Obviamente mandan un correo, pero si tienen ese examen y les fue bien, al menos la parte de matemáticas, que es creo que es el examen que te piden para ingresar al TEC de Monterrey y en varias universidades de México, entonces si tienen el puntaje y les fue bien, yo les recomendaría que lo adjunten a su solicitud. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta. Hola, es que yo llegué tarde, perdón. Tengo una pregunta sobre cómo escogiste las universidades a las que hiciste Early Action o Early Decision y a las que hiciste Regular Decision, porque en la mayoría dice que para el Financial Aid y todo eso tiene que ser para noviembre, pero dicen otras que sí puede ser después, pero yo todavía estoy en ese dilema de saber cuáles hacer ahorita en noviembre y cuáles esperarme hasta enero. Entonces, me gustaría saber tú cómo fue que decidiste a cuál hacer, o sea, a cuál hacer cuándo. Ok, sí, muy buena pregunta. La verdad, Juana podrá confirmar esto. Mi proceso de solicitud de admisión fue muy estresante. No hagan lo que yo hice. Yo solicité admisión a más de 20 universidades y como a 4 programas de beca que fueron bastante rigurosos. Entonces, no, de verdad, no vayan por ese proceso. Y yo hice eso porque yo sabía que mis posibilidades de quedar en cualquier universidad eran muy pocas y quería maximizar
mis posibilidades de obtener una beca, también porque en mi caso yo ya estaba dentro de un año sabático, entonces no quedar significaría retrasar un año más para mí poder comenzar mis estudios. Y también dentro de mi plan de universidades, yo incluí muchas universidades como las Ivy League, pero yo era muy consciente de que las actividades que yo había realizado, o sea, sin importar qué tan buenas sean las actividades que realices durante tu preparatoria, los reconocimientos que tengas, etcétera, a fin de cuentas llega un punto en el que es cuestión de suerte. Entonces, yo sí les recomiendo que hagan una lista balanceada de universidades, pero depende también de ustedes cómo quieran vivir su proceso. Yo quería tener un poquito más de seguridad, entonces por eso apliqué a más universidades y yo solicité admisión Early Action, yo no hice Early Decision, porque yo sabía que para las universidades de mayor prestigio yo quería aplicar en Regular Decision. ¿Por qué? Porque yo quería obtener de alguna manera la experiencia de redactar los ensayos, pasar por entrevistas, etcétera, y pulir mis aplicaciones para cuando llegaran las fechas finales para las Ivy League, que hacer mis primeras aplicaciones para una Ivy League y no poder como perfeccionarlo. Esa fue mi estrategia, ¿no? No les estoy diciendo que sea una buena estrategia, es una estrategia que a mí me funcionó, pero que a fin de cuentas también fue muy estresante, porque en lugar de tener mis resultados en diciembre, los tuve hasta finales del mes de marzo. Entonces sí, esos meses entre enero y marzo, cuando no tenía ninguna solicitud de admisión, fueron bastante difíciles. En cambio, hay otro chico que no fue becario Opportunity, pero que también fue asesorado por Education USA, que igual quedó en la clase de 2026. Él solamente aplicó a una universidad. O sea, él hizo Early Decision a Rice University porque dijo, este es mi dream school, yo quiero Rice, y si no es Rice, entonces aplico a más universidades Regular Decision. Entonces, él aplicó Early a Rice y lo aceptaron con beca completa. Entonces, él se ahorró todo el proceso de aplicar a más universidades. Así que tienen las dos personas a los dos extremos del espectro. Una persona que dijo, yo tengo esta dream school, es esto, y si no, pues aplico a más universidades, pero me gustaría potencializar mis posibilidades porque pues es cierto que en Early Decision tienen un porcentaje de solicitud de admisión mucho mayor que en Regular Decision. Y quedó, y le funcionó, y desde diciembre ya estaba relajado de voy a irme. Y en cambio yo primero solicité admisión Early Action porque había, por ejemplo, una beca en la Universidad de Miami, otra beca en la Universidad Estatal de Mississippi, donde me pedían aplicar antes de finales del 2021 y donde me pedían aplicar de manera temprana. Los apliqué de manera temprana y a las demás de manera regular. Pero esa fue la estrategia que yo utilicé. Va a depender mucho de ustedes. Si ustedes tienen un Dream School que dicen es esta universidad y esta universidad y esta universidad, pues hacer Early Decision es una opción y tal vez podrían ahorrarse mucho estrés. No significa que va a funcionar o que no va a funcionar, pero depende mucho de lo que ustedes quieran. O pueden priorizar también tener varias universidades que son que son target schools o que son safety schools, primero, donde generalmente son más estrictos con las fechas y después ocuparse por las Ivy League. Pero va a depender mucho de cómo esté su lista de universidades. Para las Ivy League, Stanford, MIT, Duke, ¿qué otra universidad? Creo que son esas, Stanford, MIT, Duke, incluso la Universidad de Chicago, no tienen que aplicar antes de noviembre para que les den beca completa. O sea, pero esto creo que yo apliqué el 1 de enero y aún te aceptan con beca completa. Entonces, en general, para las Ivy League no tienen que aplicar Early Action o Early Decision para que les den beca. Pero para las Target Schools y para las Safety Schools, casi siempre hay un deadline que es mucho antes. Entonces, depende de su lista de universidades. Oye, Tami, para que, disculpen que yo me meta, pero nomás porque creo que es muy importante eso que estás diciendo.
¿cómo tú organizaste teniendo más de 20 universidades tus fechas y saber esta parte? No sé cómo fue esa organización para decidir estas van para atrás, estas van ahorita, estas van así literalmente, ¿qué estrategia utilizaste, qué herramienta y cómo te organizaste? Me encantaría que mi computadora que me traje de México todavía estuviera bien, porque les podría Yo me enseñar acuerdo. entonces los meses. Yo me acuerdo, o Cuéntales, sea, yo lo que Juanma. puedo decir un poquito de Tami era que Tami tenía marcadores y carpetas de cosas y decir, bueno, y yo de repente se iba a dar un clic en alguna cosa y tenía ahí como 20 carpetas que tenía organizada por cada uno de estos, lo que me piden aquí, esto que me piden aquí, o sea, yo creo que una de tus cosas que yo vi, ¿no? Y ahorita lo vas a decir tú, es que tuviste una muy buena organización de la información, creo yo. Eso es lo que yo puedo decir ahorita que me acuerdo. Pero te voy a dejar que tú hables mejor de eso. Muchas gracias, Juana. Sí, me gustaría poderles enseñar, es que justo comentaba antes de comenzar la reunión que mis dispositivos que me traje de México dejaron de funcionar. Si tienen dispositivos Huawei o si están pensando en comprar Huawei, no lo hagan, porque no funcionan en los Estados Unidos. Aquí son ciertas marcas como Dell, Mac, ¿qué otra marca? Incluso Samsung, que sí funcionan, que no están vetadas, pero cualquier marca china causa problemas. Entonces, mi computadora dejó de funcionar en el momento que llegué acá a los Estados Unidos y perdí mis archivos, pero déjenme ver si, porque tenía yo un drive, en el que compartía cosas con Juana, porque Juana fue mi asesor. Entonces me gustaría ver si al menos eso puedo enseñarles. Ok, oh. Oh, ok. Entonces, déjenme, voy a quitar les voy a enseñar desde mi celular. Ah, ok. Pueden, sí, creo que sí se puede ver. Entonces yo tenía una carpeta compartida con Juanma y aquí le subía mis archivos y y por ejemplo aquí tengo mi submission plan. Primero hice una lista de universidades. Yo tenía contemplado que quería estudiar finanzas, economía, y entonces comencé a buscar qué escuelas ofrecían el major que yo quería, porque hay escuelas, por ejemplo, que son de negocios y no te van a ofrecer nada de ciencias. Entonces, para mí era importante, primero, que dieran algún tipo de financial aid. Si no era como tal por necesidad, que fuera por mérito y que yo pudiera solicitar esas becas. Que las becas que daban no requirieran puntaje del SAT, porque creo que para ese momento ya sabía que no iba a solicitar admisión con ese examen. ¿Cuál era el puntaje mínimo que pedían del TOEFL? Porque yo tenía que estudiar para alcanzar ese puntaje. Hay universidades que no te dejan aplicar si no llegas a su puntaje mínimo. Muchas de las Ivy League te piden un mínimo de 100. En otras universidades que son Safety o Target, te piden entre 80 y 90, pero yo sí les recomiendo muchísimo que estudien para tener más de 100 y que también si tienen la opción de elegir entre TOEFL o Duolingo, el Duolingo es muchísimo más fácil. Entonces, si no alcanzaron su puntaje con el TOEFL, no se estresen, pueden realizar el Duolingo muchísimas veces y seguramente van a obtener un puntaje más alto. Como referencia, yo en el TOEFL tuve 104, pero en Duolingo tuve como 135, 140, que sería como el equivalente de 113. Entonces eran 10 puntos de diferencia y realmente no estudié más, sino que el examen era más fácil. También anoté qué ensayos me pedían, cuántas cartas de recomendación. Esto es muy importante porque, por ejemplo, para el MIT te piden que una de tus cartas sea de un profesor de ciencias y otra de tus cartas sea de un profesor de humanidades. Entonces, si yo, cuando le pedí mis cartas de recomendación a mis profesores, solamente hubiera pedido de humanidades, no hubiera podido aplicar al MIT. ¿Por qué? Por ese pequeño requisito. Y en cambio, las demás universidades solamente me pedían 2 cartas. Y lo que hice fue un profesor de ciencia, un profesor de humanidades, y esas mandé a todas. También había otras universidades, como por ejemplo la Universidad Estatal de Mississippi, donde pedí admisión por beca completa, que me pedía que las cartas fueran específicas para su programa de becas. O sea, dentro de la carta tenía que añadir un pequeño mensaje, el profesor diciendo que me recomendaba para ese programa de becas. Entonces, todo eso yo iba tomando nota para que en su momento me buscara el nombre de la universidad y ver todos los requisitos que me pedían y así
comenzar a reunir mis documentos. También anotaba cuánto me pedían comprobar para lo que les decía, ¿no? Para lo del año. En Princeton me pedían 3,500, otras universidades te pedían 4,000, otras te pedían 2,400, etcétera. Por eso no se preocupen tanto, porque la gran mayoría de las universidades les dejan trabajar en el campus. Entonces, si ven que van a tener que pagar $3,000 al año, no se preocupen, es muy fácil conseguirlos una vez que ya están acá y te dan esa opción de que trabajes en el campus o pueden conseguir becas externas, etcétera. Incluso, ya una vez que yo quedé, hubo personas que se ofrecieron a cubrir esos costos. Y yo creo que si quedaran, tal vez podríamos hablar, si estuvieran en la necesidad de, es que yo necesito, o sea, yo quiero irme, pero necesito como $3,000 que no puedo comprobar. Conocí a muchas personas, sobre todo del Club Harvard de México, que estarían dispuestos a cubrir esos costos para que chicos de escasos recursos puedan tener esas oportunidades. Entonces, no se preocupen, una vez con la carta de aceptación es muchísimo más fácil conseguir los recursos, o sea, que esos números no les espanten. Además de que si quedan en Princeton, ni siquiera van a tener que pagarlo y el próximo año. Para mí era muy importante que hubiera un club de bridge. Juanma aquí como que no estaba muy de acuerdo conmigo, me decía que no me enfocara en un club, pero es que para mí es importante. Entonces, he conocido a chicos que, por ejemplo, tocan instrumentos musicales, y entonces aquí en Princeton tiene una de las mejores orquestas a nivel nacional e internacional, y pianos en todos lados. O sea, yo una vez entré a un cuarto y tenían fácilmente 50 pianos, todos amontonados. En cada esquina hay un piano. Entonces aquí tienen muchísimo acceso a esos instrumentos musicales. Si para ustedes eso es algo importante o practican algún deporte, alguna otra actividad que no necesariamente es académica, pero que para ustedes es muy importante, tómenla también en cuenta. Algo que yo no sabía cuando apliqué a esta universidad, parece que soy como, perdón si parezco un anuncio andante, pero es que esto me pareció muy importante y yo creo que ha sido una clave para que yo no me haya dado de baja. Y es que tienen acá un programa que se llama Scholars Institute Fellowship Program, CIFPI. ¿Qué es CIFPI? Es una oficina dedicada específicamente para chicos de escasos recursos o de primera generación. ¿Qué es primera generación? Que sus padres no hayan estudiado en la universidad. Porque es súper importante, porque es un programa que no hay en ninguna otra universidad. Y te apoyan para que tú como estudiante de primera generación, de escasos recursos, que fuiste a preparatorias que seguramente no tuvieron los recursos para darte una preparación para llegar y tomar clases acá, para que te sientas cómodo en el ambiente educativo. Por ejemplo, no sé si les habrá comentado Juanma, yo comencé mis clases antes del semestre, yo me vi de 2 meses antes a un programa de verano que fue patrocinado por este programa, por Scholars Institute Fellowship Program, donde me dieron 2 clases antes de comenzar el semestre, porque ellos se han dado cuenta a través de los años que cuando eres un chico de primera generación o de escasos recursos, es muchísimo más fácil adaptarte. ¿Por qué? Porque aunque tienes la capacidad para tomar las clases, es difícil si no has tenido la preparación antes. O sea, hay chicos que ya han desde la preparatoria leído textos súper complejos, además que su primer idioma es el inglés, etcétera, y que fácilmente se adaptan al ritmo de las clases, a la dificultad académica. Pero hay chicos como yo que venimos de preparatorias públicas en el sur de México, que ni siquiera tuvimos maestros de inglés y que nunca en la vida habíamos redactado un ensayo académico, ni siquiera en español, ahora imagínense en inglés que no es el primer idioma, etcétera. Entonces me ayudó muchísimo, o sea, me daban todos los recursos. Yo una vez llegué llorando con uno de los directores del programa y le dije, es que no entiendo nada, yo no hablo inglés. Y me dijo, no te preocupes, también si lo hablas, y me ayudaron. Entonces, de verdad que es algo que yo estoy súper agradecida de haber terminado aquí, porque yo cuando solicitaba admisión, una de las universidades que tenía en la mente era Harvard. Porque por alguna razón, yo creo que de manera internacional, tenemos eso en la mente, Harvard, 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 a lo mejor tiene en Colombia, etcétera. Quedé en Princeton. Y dije, no, pues qué padre, ¿no? Pero la verdad, ya que llegué aquí, yo dije, gracias al cielo que quedé acá por ese recurso extra que me dieron. O sea, porque yo llegué y durante 2 meses me estuvieron enseñando a cómo leer textos. O sea, el primer texto que me pusieron a leer fue la alegoría de la cueva de Platón.
que en la vida había yo leído eso, pero son la clase de textos que te ponen a leer acá. O sea, si vas a tener un Bachelor of Arts en un Ivy League, te van a poner a leer ese tipo de textos porque les interesa que produzcas, ellos la llaman scholarship, o como conocimientos, que aportes algo, ¿no? A la comunidad intelectual. Y pues obviamente son textos más difíciles, más densos. Y me ayudó muchísimo que me dieran ese recurso extra para que yo ahorita que estoy tomando mis clases, pueda participar. O sea, a diferencia de cuando llegué aquí el primer día en julio, que venía con una preparación muy mal por parte de la preparatoria y a pesar de que sabía inglés, etcétera, me costó muchísimo. Ya ahorita que estoy a mediados de mi primer semestre, ya hasta mis profesores, una de mis profesoras me dijo, gracias, Tami, que estás en mi clase, y yo casi me pongo a llorar porque podía participar, o sea, hacían preguntas y yo podía responder, pero eso fue por las herramientas extra que me dio este programa. Yo estoy segura que sin ese programa, yo ahorita en este momento estaría en otras circunstancias, porque es algo que he hablado con personas que ya se graduaron de la universidad. Yo tengo un mentor que se graduó de la Universidad de Harvard y él me comentaba que a pesar de que se graduó de una preparatoria privada, llegando acá, el nivel académico que le pedían es muy diferente. Es de verdad que demandan mucho de ti, pero él no tenía un programa así. Entonces, su primer semestre reprobó 2 materias. Y a pesar de que Harvard había sido el sueño de toda su vida, para las vacaciones de invierno le dijo a sus papás que ya no quería regresar porque no podía con el nivel académico. Obviamente sus papás no lo dejaron, le dijeron, pues, es Harvard, ¿cómo crees? Te regresas y le echas más ganas, pero no tuvo ese recurso extra para prepararse que aquí sí te dan. Entonces, de verdad que si no tienen a Prisa en su lista, métanla, métanla, por favor, simplemente por ese programa. Y luego me dan dinero, o sea, me asignaron un mentor para que me ayude durante, ¿cómo se llama? Durante el semestre. Nos vemos cada semana y nos pagan para que vayamos a comer, para que vayamos a tomar un café, etcétera. Aparte, tienen otro programa, porque acá tienen un centro que es para la diversidad y la inclusión, y eso incluye a estudiantes de color, perdón, que incluye estudiantes latinos. Entonces, en ese otro programa, a mí también me dan dinero para que para que me reúna con una chica, o bueno, un chico, un mentor, que está en un año más avanzado, que está estudiando una carrera similar a la que tú quieres estudiar o la misma. En mi caso, mi mentor está estudiando políticas públicas y relaciones internacionales, pero también lleva clases de economía. Entonces, para que te oriente, para que te guíe. Entonces, llegó un punto en el que yo dije, es que tengo demasiada orientación. me, manejar las cosas por cuenta propia un poquito, pero eso es algo que de verdad he escuchado de otras personas de otras universidades, incluso Dartmouth hace un par de años, antes de que comenzara la pandemia, vino acá a Princeton para aprender sobre el programa de CIFPI, de Emma Bloomer Center for Access and Opportunity, porque no tienen ellos un programa así. Y me estuvieron contando que incluso Michelle Obama, que es egresada de acá de la universidad, en su momento también pasó por un programa similar. O sea, ha ido cambiando a través de los años, ha ido mejorando, pero imagínense, o sea, ya tiene muchísimo tiempo que ese programa se ha implementado porque se han dado cuenta que necesitamos un poquito de apoyo extra para poder desarrollarnos al 100% durante las clases. Que no sé si me desvié de la pregunta, ya no me acuerdo que me preguntaron, perdón, pero sí les recomendaría que vean eso también, porque, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de decidir sobre la Universidad Estatal de Mississippi, y aunque no tenían este programa de CIFPI, que me ha ayudado muchísimo, tenían un programa para la beca en la que yo quedé, donde también te daban mentoría y te asignaban a una persona con la que podías hablar, si tenías crisis emocionales, si querías desarrollar algún proyecto, o sea, te daban mentores. Entonces, yo sí les recomiendo mucho, como otra chica que también es como low income, casi que first gen, porque aunque mis papás estudiaron la carrera, no la ejercieron, o tuve que navegar este programa de aplicar a la universidad en Estados Unidos un poquito sola, sí ayudan muchísimo, muchísimo tener mentores, porque entonces ya no estás perdida. Yo tengo a 10 personas fácilmente a quienes les puedo mandar un mensaje y me brindan ese apoyo.
Pregunten. Yo tengo otra pregunta. Ahorita se me vino sobre lo que estabas diciendo de que de First Gen y todo eso. ¿Crees que, bueno, cuando me uní estabas hablando un poco sobre el ensayo, creo, por lo que entendí, pero te quería preguntar si crees que sea más conveniente hacer el ensayo como en general que vas a mandar a Common-App, aparte de los individuales, hacerlo sobre lo que tú quieres estudiar o un poco sobre tu contexto y un poco sobre esta parte, ¿no? De que eres de escasos recursos, bueno, en mi caso yo soy de una ciudad muy pequeña, y sobre cómo este tipo de experiencia o sobre lo que tú quieres hacer, porque tengo como que 2 ensayos en los que estoy trabajando, pero uno se enfoca más en la carrera que quiero estudiar y por qué y cómo empezó y todo, y otro que es un poco más sobre mi contexto y cómo he estado viviendo un poco este tipo de experiencia por primera vez, porque en mi caso, pues mis papás no estudiaron la carrera y pues sí es muy diferente y pues no es como, me apoyan emocionalmente o me dan apoyo moral, pero no es como que me digan, mira, haz esto o esto y así, entonces pues sí es un poco más difícil. Entonces, ¿tú qué me recomendarías? Sí, yo entiendo. Primero, ¿qué te está preguntando el prompt? Porque va a haber universidades donde el prompt específicamente te dice en qué, o sea, qué es lo que quieres estudiar y por qué. Entonces, esa idea que tienes, no la deseches. O sea, yo también todos mis drafts los tengo guardados y en Google Docs, porque de pronto Word deja de funcionar. Ten una copia de tus drafts en Google Docs, por favor. Pero va a depender mucho del prompt y también de la historia que tú quieras contar. Yo de mi Common App tuve diferentes drafts. O sea, hubo un draft que mandé donde hablaba específicamente, o sea, de una historia que conté, pero añadía qué quería estudiar y por qué, sobre todo en las universidades donde no me daban varios ensayos cortos. Entonces tenía yo que buscar qué era lo que quería decir de mi perfil o qué me hacía única a mí y acomodarlo así. Entonces, a pesar de que mi Common App fue del mismo tema, hice pequeñas modificaciones para cada universidad a la que mandé. O sea, hice un draft que mandé a las universidades Target y Reach, y de ese draft, como todas las Ivy League me pedían ensayos pequeños, quité las partes que podía extender en ensayos pequeños y lo modifiqué para solamente contar otra historia. Yo, en mi caso, la estrategia personal que utilicé era no tanto enfocarme en, oh, por Dios, me ha ido mal, ¿no? Tengo muchas desventajas, sino contarles una historia. En mi caso, yo juego Bridge, que es un juego con cartas, y de hecho mi Common App fue sobre qué es lo que pienso yo mientras estoy jugando una partida de Bridge, y esa fue mi estructura, de escribir la partida de Bridge, pero a través de eso mencionar algunas cosas como, pues soy de ascendencia indígena, o tuve esas condiciones en la escuela, etcétera, pero no me fue muy profundo, simplemente fue como, esto es parte de mí, pero no quiero que te enfoques en esto, quiero que te enfoques en quién soy yo como persona, en mis logros, y siempre lo que les digo, mostrarse una luz positiva, porque también llega un punto en el que de verdad que hasta como que te agrupan, ¿no? Como, todos los First Generation Low Income, ¿no? Entonces, si todos los First Generation Low Income están hablando de ser First Generation Low Income, ¿qué te hace diferente a ellos? Entonces, simplemente sí, menciona la tu historia porque es parte de ti y es parte de la fuerza de tu aplicación, pero también no lo hagas el único foco. O sea, ¿qué es lo que lo hace diferente? Porque si te van a poner en en un mismo bloque de aplicantes, donde todos son First Generation Low Income, donde todos necesitan una beca del 100%, ¿qué te hace a ti, Cintia, diferente? Entonces, mejor trata de ir por eso. Menciónalo, pero que la fuerza de tu ensayo sea tu esencia, ¿no? O sea, ¿qué es lo que a ti te hace distinta? Ok, gracias. Yo tengo una pregunta. Estoy haciendo mi admisión del MIT de una vez, pero hay una parte que me pide como el cultural background y la verdad no entiendo muy bien qué tengo que poner ahí, porque, o sea, cuando me pongo a pensar justo me da como, no pena, pero no se siente natural, como decir, es que mira de dónde soy y tengo bajos recursos, o sea, ese tipo de cosas, o sea, no creo que sea algo que defina a mi persona, pero cuando ya te están preguntando acerca de
tu trasfondo cultural, pues entonces no sé qué realmente esperan o ese tipo de cosas. ¿Tú tuviste que hacer algo parecido o...? Ok, déjame ver si puedo. Ok. ¿Es una parte del Common, digo, de su aplicación del MIT porque no usan Common App o es un ensayo? Eso fue lo que no entendí. No, es una parte de su aplicación, o sea, te piden como que en 150 palabras describas tu cultural background, pero no lo sé, o sea, esa pregunta me tiene muy confundido, no sé exactamente qué esperan o así. Ok, déjame checar porque creo que se escribía algo así. Este. Creo que tuviste una así parecida también, cuando hablaste acerca de Oaxaca, creo. Sí, estoy tranquilo, me acuerdo haber leído un ensayo tuyo. Vale. Es que cuando yo apliqué al MIT pedían describe the world you come from. For example, your family, club, school, community, city or town. How has that world shaped your dreams and aspirations? ¿Ese? ¿O es algo similar, digamos? Sí, supongo que es algo similar, es que solo me ponía como cultural background, no me daba más información y por eso es opcional. Ajá, porque Es quiero opcional. saber si es porque quiero saber si es como un ensayo donde te están pidiendo que tomes una historia o algo que es muy de acá de los Estados Unidos es que te preguntan race, ethnicity. O sea, yo ni siquiera sabía cuál era la diferencia entre race y ethnicity hasta que llegué acá, pero es algo muy de los Estados Unidos. Entonces puede que también simplemente te estén preguntando por si eres hispano o latino. Entonces es lo que no me queda claro, si es un ensayo o si simplemente te están pidiendo que te identifiques como hispano o latino. Bueno, es que antes venían como unos cuadritos y ya unas checkbox y pues le di a la que decía que era un hombre latino y ya, ¿no? Y luego te dejan como un cuadro de texto y dice, en 150 palabras, describe tu cultural background. Y es eso lo que me tiene muy confundido porque justo no tiene como esa información que dices tú que venía, ¿no? No, ahí nada más dice cultural background y es opcional la pregunta, pero me puse a investigar, busqué definición de cultural background y quedé aún más confundido porque era como, vaya, no eran definiciones muy claras. Entonces, justo si tú habías hecho algo parecido o así. Porque yo sí escribí varios ensayos que me hablaban como de describe la comunidad a la que perteneces o cómo esa comunidad has shaped your dreams and aspirations, etc. Entonces yo sí hablé mucho de mi identidad como persona de ascendencia indígena, como persona mexicana. A mí yo tenía un interés por las lenguas indígenas, entonces hablé sobre eso, pero va a depender mucho de ti, de qué es, puedes hablar perdón, creo que no estuviste en la presentación, no sé de qué estado eres, pero a lo mejor como de tu estado, de alguna tradición, de algo que, digamos que la cultura, aunque todos somos mexicanos, puede ser muy diferente para cada uno de nosotros. Entonces, sí depende mucho de tú, qué es lo que percibes como tu cultura, no lo que te diga la definición de Internet. A lo mejor para ti tu cultura es la comida. Entonces podrías hablar sobre la comida y los diferentes tipos de comida y a lo mejor lo que prepara tu mamá, lo que preparan tus abuelos o cómo te fascinaban ciertos ingredientes. Si hay, por ejemplo, acá en Oaxaca no tenemos mezcal y tengo varios amigos que han crecido de familias mezcaleras y también eso es parte de su cultura o de los bordados típicos, es parte de su cultura. Entonces, va a depender mucho del contexto del que vengas y que consideres tú como un aspecto cultural muy importante, porque también solo tiene 150 palabras. Entonces, yo te recomendaría que te enfoques en uno o máximo dos aspectos en específico y creo que es un consejo que le estaba dando a Cintia, mucho de tu esencia. No, o sea, aunque sí es necesario mencionar como soy fly, no soy first generation low income, como tú lo dices, yo tampoco me sentía muy cómoda diciendo, no, sí, pues yo no tengo dinero, ¿no? Denme dinero. No, sino yo soy Tami y Tami es una persona activista, Tami es una persona dedicada, Tami es una persona perseverante, Tami es esto, esto y esto, que es cierto, tiene necesidades económicas, ¿no? Que es parte de mi identidad, pero no es lo que me define. Aunque sí es necesario hacérselo saber a los de admisión. Entonces, te digo, va a depender mucho de ti, de tu contexto, pero siempre escríbelo en una luz positiva y si
creo que no sé si escuchaste cuando se lo comenté a Cintia, si las personas de admisión te van a poner en el mismo bloque que más chicos que son first generation low income, ¿qué te hace diferente? ¿No? ¿Qué es lo que te hace diferente a ti de todos los chicos que necesitan una beca completa? ¿Qué es lo que te hace diferente a ti de todos los chicos que sus papás no estudiaron en la universidad? Porque esos hay muchísimos. Aquí en Princeton somos alrededor de 200 chicos que estamos becados, que todos son first generation y que todos son low income. Entonces, sobre todo aquí hay muchos migrantes, muchos latinos que son latinoamericanos, etcétera. Entonces, ¿qué te va a hacer diferente a ti? ¿Qué te va a hacer resaltar? Y busca ese aspecto único y explótalo. Vale, muchas gracias. ¿Alguien más tiene otra Sí, pero pregunta? Es que te yo digo, tenía no te otra pregunta. estreses. Sí, no, déjame terminar. Digo, no te estreses. Cultura, o sea, es muy, muy, muy amplio, puedes escribir de muchísimas cosas, pero sí ten en mente siempre algo que seas tú y que te retrate de una manera positiva. Como es como find your uniqueness, ¿no? ¿Qué te hace único a ti? ¿Qué te hace diferente? Porque hay muchos chicos que van a necesitar becas completas, muchos chicos que tienen perfiles similares, que crecieron en circunstancias similares, pero ¿qué es lo que te hace a ti, Silvestre, diferente? ¿Por qué los de admisión tendrían que ponerte más atención? ¿Qué es algo interesante o que tú encuentres fascinante también y una historia que quieras contar? Ok, muchas gracias. Eso lo deja un poco más claro. Y justo otra pregunta. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Creo que no. Entonces, bueno, aplicando a estas universidades como nivel top, siempre llega el clásico síndrome del impostor, ¿no? Ay, es que no soy tan bueno. O sea, cuando estás haciendo el proceso de admisión a las top y estás haciendo tu ensayo y a veces, bueno, a mí me pasa que a veces digo, ay, pero es que, ¿qué tengo que decir para quedar? O sea, sí, justo cómo lidiaste tú con el síndrome del impostor, sí, cuando estás aplicando a estas universidades, Rich. Qué buena pregunta, me gustaría tener una respuesta. Yo creo que Juanma puede corroborar aquí que yo no lidié bien con eso. Me acuerdo que era 5 de enero y ya estaba a las 8 de la noche todavía en reunión con Juanma, de Juanma, por favor lee mis ensayos porque están muy feos, no me van a aceptar en ningún lado. Todavía creo que se me pasaron las fechas de solicitud de admisión como a 2 universidades, las mandé tarde. Y yo decía, no, es que no voy a quedar en ningún lado. Luego me rechazaron, muchas universidades me rechazaron. Me acuerdo que las que apliqué early, casi todas o me hicieron defer o me hicieron, me negaron la solicitud de admisión, etcétera. Entonces, eso siempre pasa. Igual lo viví con otros becarios Opportunity. Yo me hice muy cercana a otra chica que fue becaria de la generación 2021-2022 y nos hablábamos. Me metí a una comunidad en Reddit, no sé si están en esa comunidad, se los recomiendo muchísimo. Se llama Applying to College, A2C, y incluso hasta tenían memes todos los miércoles y eran como todos los chicos que estaban solicitando admisión para la generación 2026, ahorita ya están en la generación 2027. Fueron esos memes de que es que no me van a aceptar en ningún lado. Luego este otro chico resulta que ya fue a Marte y tiene reconocimientos por esto. Entonces, ¿cómo voy a ser aceptado yo que no tengo? Entonces, la verdad, también una cosa que a mí me redujo un poquito el estrés era que yo tenía varias opciones. Entonces, algo que sí les recomiendo es, sin importar qué tan fuerte sea su perfil, apliquen a universidades, sobre todo las que son safety schools. Target schools, en mi experiencia, es un poco más difícil entrar. O sea, yo las universidades Target que tenía, los procesos son bastante competitivos porque a pesar de que tienen becas para internacionales, esas becas también las buscan mucho estudiantes que viven acá en los Estados Unidos y que a lo mejor no los aceptaron en Ivy League, pero que tenían el perfil para eso. Sin embargo, para las safeties, por ejemplo, lo vi en el caso de Lynn University, lo vi en el caso de la universidad en la que me aceptaron, la Universidad de Mississippi, muchas universidades que tienen el programa de becas STAMPS,
les recomiendo que investiguen sobre ese programa porque son becas completas, no solamente lo tienen en la Universidad de Miami, lo tienen cerca de 40 universidades en Estados Unidos y muchos de esos aceptan a estudiantes extranjeros. La beca en la Universidad de Virginia, que también tienen, no me acuerdo cuál es el nombre de la beca, Virginia Scholars o algo así, igual es del 100%, generalmente tienen menos competencia. Y entonces, si le ponen mucho esfuerzo, mucho empeño, al menos a una o a dos safety schools, van a tener esa certeza de que quedaron en alguna universidad o que tienen mayores posibilidades de quedar en una universidad. No quiere decir que no tengan la capacidad de quedar en una Ivy League, pero de verdad, o sea, sin importar qué tan bueno sea tu perfil, llega un punto donde simplemente es cuestión de suerte. O sea, yo quedé aquí en Princeton, pero en mi año también aplicó un chico que en México es como el primer lugar absoluto en la Olimpiada de Física y que ha ido durante varios años, incluso creo que ya es parte de la sociedad de la Olimpiada Internacional de Física y idiomas y una historia súper padre de contar. Yo leí algunos de sus ensayos y de verdad que es un inglés que yo digo, ¿en qué momento voy a alcanzar ese nivel de vocabulario? Súper, súper bueno. Aplicó a 5 target schools, 5 rich schools, fueron 4 Ivies y la Universidad de Caltech, y en todas lo rechazaron. Entonces, no quiere decir que sea un mal aplicante, de verdad que tiene todas las cualidades para ser aceptado en las mejores universidades de los Estados Unidos, pero simplemente la suerte no estuvo a su favor. Entonces, yo sí les recomiendo que trabajen muchísimo en su lista de solicitud de admisión y que aunque sí apliquen a universidades Ivy League, tengan al menos una o dos universidades de estas que son de menor prestigio, pero que ofrecen becas completas en mente y les va a dar muchísima más paz. Eso al menos a mí me mantenía con la esperanza. Cuando iba yo pasando las diferentes etapas en la Universidad de Mississippi, decía, bueno, igual me rechazaron de la Universidad de Chicago, me rechazaron del MIT, pero ya voy en la fase final de esta beca. Entonces eso me daba un poquito más de seguridad o de certeza. Cuando muchos otros chicos que aplicaron también en el mismo año que yo, solamente lo hicieron con Ivy Leagues y desafortunadamente muchos no quedaron. Entonces, no se dejen tampoco como nublar solamente por la idea de Ivy Leagues, porque también hay escuelas que ofrecen programas muy buenos, que tienen menos reconocimiento, pero que también, o sea, a fin de cuentas están dando una beca del 100% y hasta más oportunidades. Por ejemplo, la beca STAMPS que a mí me dieron, me cubría el 100% de la colegiatura, me daban un fondo de $12,000 que podía utilizar a lo largo de mis 4 años y aparte, antes de comenzar la universidad, me pagaban un viaje con todos los becarios de esa generación, que éramos como 20, a cualquier parte del mundo que nosotros quisiéramos. O sea, estaban organizando, unos querían ir a Puerto Rico, otros querían ir a Roma, etcétera. Y también me daban la oportunidad de extender los $12,000 que me iban a dar a 20,000, o sea, 20,000 más $32,000 en total. Si yo proponía algún proyecto de investigación, etcétera, tenían reuniones cada año con los becarios STAMPS de otras universidades, te daban acceso a una red de alumni de los que muchos habían sido becarios Rhodes, becarios Fulbright, etcétera. Entonces, sí hay programas así muy buenos, pero investiguen sobre ellos y apliquen. No todos son Ivy Leagues, no todo es Harvard, no todo el día. A fin de cuentas, la capacidad que tienen puede ser apreciada en muchos lados. Y ya estando aquí, la verdad es que todos tenemos síndrome de impostor. O sea, yo he estado comiendo con chicos que, por ejemplo, hay un chico que es mi amigo que viene de Sudáfrica y es el primer chico de un país africano que ganó una medalla en la Olimpiada Internacional de Conocimientos para preparatoria. O sea, es el primero en la historia de todo Sudáfrica que ha ganado medalla. Y llegó aquí, te está tomando clases de ciencias y dices que no entiendo nada. Todos acá tienen arriba de 1500 en el SAT y en los exámenes de matemáticas el promedio o el estándar es 65 de 100. O sea, 65 de 100 es una B acá, porque así de difíciles son las clases. Entonces, la verdad es que si encuentras la respuesta para cómo lidiar con eso, me la pasas porque no serviría mucho acá. Bueno, muchas gracias.
pero sí apliquen no le hagan feo a las safety schools. Si hay un consejo que pueden sacar aquí es, pónganle mucha atención a las safety schools porque de verdad que les puede reducir el estrés y son oportunidades muy buenas, muy, muy buenas. O sea, si yo no hubiera quedado en Princeton, yo ya tenía asegurada otra beca con todo, o sea, que no solamente era el 100%, sino el 100% más, la red de alumni, oportunidades de crecimiento, etcétera. Tami, yo sé que te estamos robando unos minutos extra y sé que estás súper ocupada, pero de verdad que creo que es tan valioso como para todos ellos que están en este proceso, como para nosotros como asesores. Entonces, te No te agradezco preocupes, reservé hasta las 7:30 porque yo sé que yo hablo mucho, pero si se tiene que ir también está bien. Gracias, Tami. Entonces, aprovechen, más preguntas, aprovechen. Yo una última pregunta porque en la Universidad de Mississippi también está en mi lista. Entonces te quería preguntar sobre cuál es la beca de la que tú estabas hablando, porque yo he buscado, pero no he encontrado exactamente una así. Ok, pues mucha atención, porque esto va a ser mucha información. Se llama STAMS Scholarship. Ok, STAMS. Es que de verdad, esto me tomó meses, entonces, STAMS. Si tú vas a la página de la beca STAMS, no dice que es para internacionales, porque nunca antes nadie había ganado una beca como internacional. Entonces, porque así me dijeron que yo fui la primera internacional que aceptaron dentro de ese programa de becas, porque pues los internacionales no saben. Tienes que mandar correo, porque una persona dentro de la universidad te tiene que recomendar. Ok. Entonces tienes que comenzar a hacer conexiones con algún profesor, con alguien, así como de estoy interesada en esto y aquello, te tienen que dar una carta. Luego te piden 2 cartas de recomendación. Cuando tú aplicas a la Universidad de Mississippi es muy fácil, porque no te piden ni siquiera, no te piden cómo nada, no, y ya quedas. Tienes que aplicar antes del 5 de enero, o a lo mejor la fecha cambió a este momento, pero tienes que aplicar antes de finales de este año. Mandas tu solicitud de admisión y entonces comienzas con la solicitud de admisión del programa de becas. Primero te van a pedir que apliques a su programa de honores. Esa es una aplicación general que es larguísima. O sea, fue más larga que mis aplicaciones para la SAIL. Ensayos, y luego que mandes cartas de recomendación que específicamente tus profesores digan que te recomiendan para el programa de becas tal de la Universidad de Mississippi. Entonces eso hazlo con tiempo de anticipación porque de verdad que es bastante. Mandas eso, te tiene que recomendar a alguien dentro de la universidad. Luego, ellos te tienen que seleccionar. O sea, si eres de las personas que tuvo como mayores logros, etcétera, te seleccionan y te invitan. No te dicen que es para la beca STAMS. O sea, yo ya sabía porque ya había hecho mi investigación, pero no te dicen. Te llega el correo electrónico que es como de, querida Cintia, has pasado para el Colegio de Honores o para una de las becas más prestigiosas. Eso es lo que te dicen. Haces una entrevista con como 6 o 7 personas que están dentro del comité para becas. Si ese comité te aprueba, haces otra entrevista con un representante de la beca STAMS. Okay. Y ya después de eso, si llegaste a ese punto, ya es 95% seguro que tienes la beca. Y ya a los cuantos días, en febrero, te dicen que obtuviste la beca. Que por cierto, si tiene la oportunidad de sacar su visa ahorita, o sea, si es algo que esté dentro de sus posibilidades como de turista, yo sí les recomendaría que lo hicieran, sobre todo si viven en Ciudad de México, porque a mí ya que quedé en las universidades, tanto Mississippi como Princeton, me dieron, o sea, me pagaban todo para que yo fuera a visitar el campus antes de tomar mi decisión de qué universidad ir, pero como yo no tenía visa, pues no pude ir, me perdí de todos los eventos que tuvieron. Pero si dentro de sus posibilidades está, o si tienen visa de turista, entonces, qué padre, porque si quedan en alguna universidad, muy probablemente van a tener oportunidades similares. Pero sí, de la beca STAMS, o sea, tienes que mandar 1000 correos, pero vale la pena. ¿Los correos los mando a la escuela a la que voy a hacer? O sea, por ejemplo, en este caso a Mississippi, o a como el comité de STAMS en sí. No, es a la Universidad de Mississippi. Porque ellos son quienes, ¿cómo se llama? Son quienes te van a seleccionar. O sea, STAMS como tal no te selecciona. O sea, la universidad es quien te selecciona y ellos han visto bueno porque son quienes ponen la mitad del dinero. Okay. ¿Y cómo se llama? Y sí tienes que ser muy específica, porque si alguien te dice no es, o sea, tú sigue mandando correos hasta que encuentres quién sí es, porque sí lo tienen, si es posible, o sea, si no, yo no lo hubiera obtenido. Entonces, pero tienes que aplicar temprano y es una aplicación bastante larga, así que
mételo dentro de tus prioridades. Ok, gracias. Que por cierto, tengo una amiga mexicana ya, entonces igual te quedas también, o si quieres platicar con ella, también es súper buena onda. Ella es originaria de Veracruz y está también becada, pero es ciudadana. Entonces su beca es diferente. Ella no es becarista, pero sí también tiene una beca súper padre. También, igual, perdón, quería preguntarte. Yo sé que como dicen, tienes una agenda súper apretada y tienes muchísimas cosas que hacer y así, pero si en algún momento sentimos que queremos preguntarte algo muy específico o algo así que no te toma mucho tiempo, ¿hay alguna forma de que podamos como mandarte mensajito o algo así? Si no, no pasa nada, porque entiendo, pero pues igual quería preguntarte. Ok, les voy a dejar mi correo electrónico. También les puedo dejar mi número, pero siéndoles muy sincera, casi no respondo. Uy, no lo quiso compartir. No. Ahorita regreso, espero. Okay. Se fue. Pero sí, yo creo que la sacó la sesión, pero tiene ahí el link, debe de conectarse otra vez. Ahí está también. Una disculpa. Estaba tratando de escribir mi número y no sé qué le piqué acá a la computadora. Ok. Sí, que como les decía, siendo muy sincera, checo más mi correo electrónico que mis mensajes de texto, porque correos electrónicos recibo fácilmente 30 al día, porque aquí parte de la universidad. Entonces estoy más al pendiente de mi correo electrónico, pero también me pueden mandar mensajitos por WhatsApp. Ténganme paciencia, por favor. Trato de ser mejor, pero hay veces que de verdad no me conecto en días porque me tienen aquí así con la presión académica. Nada más me dicen, hola, ¿qué tal? Soy Cintia del programa Opportunity Funds, tengo tal duda, tal. Porfa. Y el número es yo creo que le tienen que añadir +1 porque es de acá, de los Estados Unidos, pero no estoy segura. Sé que en México se le añade +2. Sí, es +1 para Estados Unidos, +52 para México. Ok. Pero bueno, yo confiaría más en lo del correo, precisamente por lo que dice Tami, de que ahí lo tiene que estar checando por las clases, y el celular nos estaba contando cómo se comunica con su familia, entonces no Sí. confiaría mucho. No, una disculpa, pero sí, es de verdad que estoy nada más contando los días para mis vacaciones de invierno, para volver a tener tiempo. Y tengo como 5,000 mensajes ahí en mi correo electrónico, no les miento, es que todos se comunican por correo electrónico. Me dieron correo electrónico de la universidad y aquí me llegan todos los mensajes y casi al día recibo entre 20 y 30. Entonces estoy más al pendiente de mi correo electrónico. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nadie más? ¿Nadie más? Bueno, sobre el proceso de adaptación, ya como fuera del tema, pero ¿cómo es el clima allá? ¿Cómo es la comida, la gente? Porque bueno, yo de la Olimpiada de Informática, pues mucha gente emigra, ya sea a nivel universidad o ya cuando trabajan, se van a Google, Microsoft y así. Y siempre me terminan diciendo que todos se deprimen porque la comida es medio mala, el clima es medio así. ¿Tú cómo lo estás viviendo? Ay, qué padre estás en la Olimpiada. Yo tengo toda mi historia con las Olimpiadas de conocimiento en México. De informática, conozco a Maeva y a Carlos, pero ya son como de 2 o 3 generaciones atrás, creo yo. Ah, sí, Este, sí, Maeva de Veracruz, ¿no? Sí. Y Charlie, sí, sí, sí. ujú. Tal vez ellos no me recuerden, pero los entrevisté una vez, entonces por eso me acuerdo de ellos. La verdad es que la comida, ay, no, ni me hagas empezar con la comida, por favor. Se supone que aquí en Princeton tenemos uno de los mejores, como programas de comida, o sea, en general, en las universidades de Estados Unidos,
Pero pues yo vengo de Oaxaca, o no lo sé, o sea, en general vengo de México. Y luego vengo de Oaxaca, que es uno de los estados con una de las mejores gastronomías, que incluso está considerada patrimonio de la humanidad. Y vienen y me traen acá donde todo es procesado, todo es empaquetado, todo es artificial. Tuve momentos muy difíciles. He tenido momentos muy difíciles. De verdad que llegué aquí y bajé como 3 tallas simplemente porque no me gustaba la comida. Entonces, sí es cierto, la comida, o sea, si estás acostumbrado a buena comida mexicana, va a ser un tema porque es diferente. O sea, es diferente. Yo estoy acostumbrada a comer picante, a comer cosas que son sazonadas, a que las frutas y verduras sean frescos, a que la carne sea fresca. O sea, la carne que yo consumía en Oaxaca no lleva más de una semana en el mostrador y aquí la carne viene para 5 años, porque simplemente todo lo tienen empaquetado. ¿Te acostumbras? Sí, mis expectativas han bajado muchísimo, entonces, bueno, es lo que me toca comer, pero la verdad no le he encontrado una solución más que comer afuera y por eso es que me metí a tantos programas de mentoría donde me dan dinero, porque entonces puedo salir a comer afuera. Y en cuanto al clima, es que varía muchísimo, o sea, no va a ser lo mismo el clima acá en Nueva Jersey que el clima en la ciudad de Nueva York, que el clima en la ciudad de Miami, etcétera. Entonces va a depender mucho de dónde esté tu universidad. Aquí en Princeton, o sea, llevábamos 5 días sin que lloviera el sol. O sea, de pronto llegué en verano y todos estábamos arriba de los 100 Fahrenheit, que aunque yo estaba relativamente acostumbrada a temperaturas altas, porque en el centro de Oaxaca también hace mucho calor, el calor al que yo estaba acostumbrada era sin humedad, y acá el clima es muy húmedo. Entonces no era solamente el calor, sino que yo estaba siempre empapada en sudor. Y de pronto comienza septiembre y adiós sol, solo lluvias. Hubo toda una semana en la que solamente eran lluvias, lluvias, lluvias. Y hoy salió el sol, como si fuera primavera otra vez. Entonces no entiendo. Y ya me dijeron que en noviembre y diciembre aquí la temperatura sí llega a los bajo cero porque neva. Y yo nunca he visto la nieve, entonces estoy emocionada. Pero la verdad es que las clases, hoy ahorita por ejemplo que estoy en la biblioteca, hay aire acondicionado. Así que una vez que estás dentro del edificio no siento una diferencia porque hay aire acondicionado. Simplemente si salgo. Pero eso va a variar muchísimo de estado a estado. Y lo de la comida es un tema, pero algo que me ha ayudado mucho es que encontré en comunidad latina. Entonces, yo creo que eso sí es una ventaja de ir a universidades que estén, por ejemplo, ¿no? En California o en Texas, donde hay muchas personas hispanas viviendo. Acá en Princeton también, o sea, el pueblo donde estamos, hay muchas personas hispanas o dentro de acá de la universidad admiten a cierta cantidad de chicos hispanos. Entonces me ha ayudado muchísimo a convivir con ellos. O sea, de pronto me dicen así, vamos a comer tacos, o vamos a preparar tacos, o vamos a preparar pozole. Entonces sí ayuda muchísimo tener esas comunidades. Sobre todo decir, o sea, yo le dije a todo mundo, es que no me gusta, todo mundo que me conoce acá sabe que no me gusta la comida y por eso me invitan a comer. Entonces luego de pronto estoy en actividades, eventos, etcétera, y ya no me toca la comida que dan aquí en los comedores, sino que ya es comida especial que preparan personas externas o nos llevan a restaurantes incluso. Entonces, al menos aquí encuentras la manera de sobrellevarlo. Y también por eso decidí que en vacaciones voy a regresar a México, porque necesito tortillas de verdad. No, pues, alentador el discurso. Y ahora que mencionas lo económico, pues me surge otra duda. O sea, tú porque dices que tienes muchas mentorías y eso. Y bueno, aquí nos suenan $3,500 al año en trabajos escolares y dices, es una millonada, ¿no? Pero allá con el nivel de vida y eso, las personas que están becadas, qué tan justos viven o ese tipo de cosas, cómo has vivido la situación económica y de los demás que conoces, ¿no? O sea, que son iguales así de situación de low income y cómo viven allá. Creo que te perdiste la primera parte cuando yo estaba haciendo mi anuncio de la Universidad de Princeton, porque les digo que si quedan el próximo año ya no vas a tener que pagar los 3,500. O sea, ellos te van a dar $4,050 a ti. Y ya van a eliminar lo del Student Contribution y ellos cubren ahora sí el 100% de todo lo que necesitas.
Para otras universidades es diferente, pero en general, la verdad es que sí. O sea, yo cuando vi $3,500, dije, es que esos son 70,000 pesos. O sea, ¿dónde voy a obtener 70,000 pesos al año? Pero ya cuando llegas aquí, no es nada. De verdad que no es nada, es muy, muy fácil. O sea, yo ahorita he rechazado oportunidades de trabajo, porque digo, es que no tengo tiempo y afortunadamente yo pude conseguir todos mis gastos cubiertos a través de becas y a través de patrocinadores. Entonces yo ahorita no estoy trabajando, pero los amigos que tengo que no tuvieron esas becas o que no tienen esos patrocinadores, trabajan aquí dentro de la universidad y te dan un trabajo bastante justo. O sea, y puedes escoger. Hay quienes trabajan en la biblioteca, hay quienes trabajan como tutores, hay quienes trabajan como, ¿cómo se llama? En los cafés que tenemos acá dentro de la universidad. Hay quienes trabajan de investigación, o sea, que tú vas y estás haciendo un proyecto de investigación para alguien que está como estudiante de posgrado, para algún profesor, que eso es algo que a lo que he tenido que decir que no, porque hay demasiados y te pagan y con eso obtienen los $3,500 y más fácilmente. Aquí en Princeton, no sé si sea cierto para otras universidades, también ya cuando eres estudiante de segundo, tercero, cuarto año, te puedes convertir en algo que es Residential College Advisor, RCA, que es básicamente, como te digo que tenemos demasiados mentores, pues a los estudiantes de primer año les interesa muchísimo a la universidad que se adapten y que sepan cómo utilizar todos los recursos. Entonces necesitan estudiantes de segundo, tercer y cuarto año que estén dispuestos a guiar, a orientar a esos estudiantes de primer año para que puedan desarrollarse de una buena manera en la universidad y les pagan. Yo sé que los RCAs, porque tengo varios amigos que son First Generation Low Income, que son RCAs, les dan $16,000 al año. Y pues con eso les alcanza más que bien para cubrir sus costos personales, ¿no? También tienen otros que no son de tanto tiempo, que son los que son como orientadores educativos de segundo, tercero, cuarto año, y ellos les pagan como $7,000. Tengo amigos que son IC Leaders, International, ¿cómo se llama? International Orientation Leaders o algo así. Son estudiantes internacionales. Tengo 2 amigos mexicanos que trabajan en eso. Igual les dan para sus comidas, les dan para eventos y les dan ciertos montos por cada actividad que realizan. Entonces, oportunidades de trabajo hay muchísimos. Si quedan, al menos para las Ivy League, para las otras escuelas, no podría decirles con exactitud, pero hay becas como la beca Stamps que te cubren absolutamente todo, entonces ni siquiera vas a tener que trabajar. Pero al menos para las Ivy Leagues o para MIT, Stanford, etcétera, el dinero no va a ser un problema. Y algo que también les comentaba al principio es que yo una vez que obtuve mi carta de aceptación a Princeton, había más de una persona dispuesta en pagar mis $3,500. O sea, a mí ahorita me están apoyando la comunidad de jugadores de bridge allá en Oaxaca, pero también de la parte de la comunidad del Club Harvard de México, varias personas se ofrecieron a cubrir esos costos. Entonces, si ustedes llegaran a estar en esa necesidad, pregunten, igual hasta mándenme correo y buscamos la manera, pero si llegan a tener una oportunidad así, va a haber más de una persona dispuestos a apoyarlos. Por eso no se dejen intimidar. Muchísimas gracias, Tami. Bueno, ya para ir cerrando la sesión, yo creo que, Tami, si hacemos un recordatorio a dónde estabas en octubre 2021 y que es el momento en el que estamos nosotros, o sea, o ellos más bien, y ellas, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el mejor consejo que tú podrías darles a ellos que están ahorita por terminar el primer proceso, que es para los que decidan solicitar en IRLI? Que sus recomendantes manden las cartas de recomendación, pero ya, o sea, ya. Nada de que, sí, lo va a hacer ya una semana antes de no. O sea, ya mañana ya la hayan enviado, porque no tienen una idea de lo complicado que puede hacer. Y si pueden coordinar una reunión para que su asesor de Education USA ayude a su profesor, mucho mejor, porque no es solamente subirla al Common App. Common App te hace preguntas. O sea, Common App a los docentes les hace preguntas y tienen que rellenarlo. Y hay profesores que no tienen idea del idioma inglés, o hay profesores que sí, pero no saben cómo responder a las preguntas. Entonces, a mí me ayudó muchísimo que en este caso Jorge, que también fue uno de mis asesores de Education USA allí en Oaxaca, habló con mis maestros y les ayudó para que subieran sus cartas de recomendación. Y eso tomó varios días. Entonces, si quieren mandar solicitud de admisión,
sobre todo early, por favor asegúrense de que lo que no depende de ustedes, que en este caso son sus cartas de solicitud de admisión y los resultados de sus exámenes que pues no pueden cambiar, que lleguen a tiempo. Y también que si se les pasa el deadline, no se preocupen, manden un correo electrónico. O sea, a mí se me pasaron los deadlines de como 5 universidades, les mandé correos electrónicos y me dijeron que sí, que sin problema me lo aceptaban. Entonces tampoco no se confíen, o sea, porque tampoco les estoy diciendo, sí, pues no se preocupen y ignoren los deadlines porque les pueden decir que no, ¿verdad? En mi caso, como dijeron, pues hay COVID y no sé qué, sí, y muchas universidades, como por ejemplo el MIT, ellos solitos extendieron sus fechas. Creo que se vencía el 4 y lo extendieron al 8 o algo así, y me llegó el correo. Pero no significa que todos los años lo vayan a hacer. Pero si les llega a pasar, manden correo. No se queden con que, bueno, ya no apliqué, etcétera. Porque al menos de las que mandé solicitud tarde y no me aceptaron, no me quedé con el qué hubiera pasado si yo lo hubiera mandado. Porque ya sé qué pasó. no me aceptaron. Al menos tengo esa tranquilidad mental. Y me revisaron la solicitud como a cualquier otro solicitante. Bueno, Tami, te voy a dar la oportunidad de 2 minutos para hacer tu cierre para nuestros queridos becarios. Apliquen a Princeton. Yo creo que es lo que les puedo decir. Si descubren cómo resolver los problemas del síndrome del impostor, también háganmelo saber. Es información muy valiosa. Y disfruten su comida, valoren, no tienen ni idea de cuánto extraño las ayudas, el quesillo, el arroz, o sea, hasta el agua sabe diferente. Entonces, no todo es perfecto, pero sí les recomiendo que le pongan todo el empeño y todas las ganas a sus solicitudes de admisión y que tampoco se dejen espantar porque no tienen ¿cómo se llama? Las mismas calificaciones o los mismos logros que otra persona que sí quedó o que otra persona que no quedó, etcétera, porque a fin de cuentas ustedes son personas diferentes, ¿no? O sea, tienen sus propias historias, sus propios sueños, sus propias aspiraciones, sus propias ideas que pueden aportar. Entonces, eviten compararse, por favor, y sobre todo en internet van a encontrar muchísimas personas que incluso están subiendo voluntariamente sus perfiles de lo que están aplicando, etcétera. No se comparen, porque les digo, a fin de cuentas, esto simplemente viene de la decisión del comité de solicitud de admisión y de nadie más. Así que no se comparen, apliquen a Princeton, apliquen a universidades safety, por favor, tampoco apliquen solamente a Ivy Leagues. Yo no recomendaría esa estrategia a menos que tengan un Dream School y quieran hacer Early Decision. Les podría funcionar lo mismo que a mi amigo que quedó en Rice, pero siempre tener un plan extra, ¿no? Y si no quedan en un año, no se preocupen. O sea, yo tomé un año sabático. A mí me aceptaron en Princeton, pero un año antes me rechazaron del TEC de Monterrey. Entonces, ¿qué dirás? ¿Cómo me aceptaron en Princeton, pero no en el TEC? Pues no sé. Viene también un poquito de suerte o a lo mejor simplemente no era para mí. He conocido a chicos que aplicaron 2 veces aquí a universidades Ivy League hasta que quedaron, e incluso a una chica que en su momento, en 2020, fue Opportunity Funds de Bolivia, solicitó admisión, no quedó, volvió a solicitar admisión en 2021, no quedó, volvió a solicitar admisión para la generación 2022 y en ese entonces la aceptaron en Dartmouth. Entonces tampoco se den por vencidos si una vez no quedan y tampoco es el fin, o sea, no es el fin del mundo, no se preocupen. Pues muchísimas gracias, Tami, qué cierre tan bonito y qué plática tan padre y tan motivadora, ¿no? Porque a veces estamos con la dinámica de ensayo, CV, Common App, examen, me toca el examen, y entonces se nos olvida que también es un proceso que hay que disfrutar, ¿no? Y verte a ti, saber todo lo que te esforzaste y que pasaste por este proceso, pero que al final estás en un lugar, sí, ocupada, igual de ocupada que como estabas en su momento o peor, pero lo estás disfrutando y se te ve la alegría en los ojos, se te ve la alegría en las palabras que dices. Es motivador tanto para nosotros como asesores que estamos apoyando a estos
chicos y chicas que quieren lograr este sueño, ¿no? Y pues bueno, espero que les haya servido muchísimo las palabras tan motivadoras de Tami y que pues solo sirvan para eso, para adelante, para seguirlo intentando y para dar lo mejor de ustedes para este proceso. Tami, muchísimas gracias por tu tiempo. Aquí todos desde México te seguimos lo que estás haciendo y estamos muy orgullosos de lo que has logrado. Muchísimas gracias, Jenny. Mucha suerte, chicos. Por favor, duerman también. Es algo que si pudiera decirte del pasado, Tami, duerme. Porque llegó un momento en el que sí fue muy intenso lo de corregir ensayos y corregir ensayos y corregir ensayos, pero prioricen también su salud, por favor, porque a fin de cuentas, si ustedes están bien, tanto física como mentalmente, van a poder disfrutar el proceso y van a poder vivir todas sus etapas. Porque también, así como he conocido a chicos que están acá y súper padre, y como en las películas, etcétera, he conocido a chicos que a pesar de que están acá con becas del 100%, se sienten muy infelices. ¿Por qué? Porque no priorizan su salud, no priorizan su salud mental, no priorizan su salud y ven como todo lo negativo de las cosas. Entonces, que sea lo que disfruten, porque a fin de cuentas pueden tener una beca del 100% en la mejor universidad del mundo y estar infelices. Y yo no creo que eso sea algo que valga la pena, ¿no? Pasar por todo este proceso simplemente para estar triste o estar incómodo. Háganlo porque realmente les gusta. Y si para ustedes incluso es mejor estar en una universidad que no sea, porque les digo, tampoco todo es lo del prestigio, ¿no? O sea, si ya quedaron en Opportunity Funds es porque tienen la capacidad de, y desafortunadamente simplemente llega un punto en donde son cuestión de suerte, cuestión de cupos, no porque no sean capaces, ¿ok? Y no dejen que una decisión determine si son capaces o no. Dejen que esa sea una decisión de ustedes. Una cosita, ya sé que tú ya estás apuradísima, perdón. Nada más quería agradecerte por acompañarnos hoy y por darnos un poquito de tus palabras y de tus consejos y de tu sabiduría y de todo lo que has hecho. Créeme que te admiramos mucho y eres una inspiración para nosotros. Sé que eres una chica que se ha esforzado muchísimo y no puedo imaginar lo difícil que debe haber sido toda la adaptación y todo lo que tuviste que hacer para llegar a este punto. Muchas gracias por haberlo pasado y aún así compartirlo con nosotros. No sé, me siento muy tocada y me siento muy, no sé, emocional ahorita. Muchas gracias. Ojalá te vaya todo muy bonito de ahora en adelante y pues todo salga bien. Y quería como que nada más agradecerte. Muchísimas gracias, Monse, de verdad, muchas gracias. Y ya saben, cualquier cosa me pueden mandar correo electrónico, mensaje de texto, pero ténganme por favor un poquito de paciencia, sí les respondo, pero a veces me tengo que encerrar horas para terminar mis trabajos, ¿no? Pero muchas gracias y sí, cualquier duda pueden preguntarme porque de verdad, algo que a mí me ayudó muchísimo, que por cierto, o sea, si ustedes ven a otro chico que quedó en Princeton, Harvard, Yale, etcétera, y que es latino, latina, becario Opportunity, mándenles mensaje, así contestan. O sea, yo a los chicos que veía en YouTube, que eran fly y que estaban en Ivy Leagues, pues yo les mandaba mensaje y todos me respondieron. En Instagram, en Facebook, etcétera. Obviamente tampoco sean rudos, o sea, sería como que, hola, ¿qué tal? No, yo vi tu historia y qué padre, etcétera. Yo también soy becaria Opportunity o yo también soy First Generation Low Income, tengo dudas sobre esto y lo otro. Porque algo que hice muchísimo fue preguntar. O sea, yo tuve la oportunidad de tener contacto a través de las Olimpiadas de conocimiento. Yo no participé en las Olimpiadas, pero tenía amigos en las Olimpiadas que conocían a chicos que estaban acá en Harvard, MIT y Yale, y les hacía preguntas. Una de esas, o sea, yo, por ejemplo, mis papás no pagan impuestos, y yo decía, es que ¿cómo voy a solicitar admisión si en todas las universidades me están pidiendo que compruebe impuestos? Y preguntando, resulta que una chica que está aquí en Princeton, que su mamá es ama de casa, pues su mamá no paga impuestos y lo que mandó fue una carta y ya me explicó cómo se tenía que redactar esa carta y etcétera. Entonces sí me sacaron de muchas dudas que de pronto no vienen en el correo electrónico, pero que son pues situaciones reales, ¿no? O lo de mandar correo para no tener que pagar por enviar tus resultados del examen. Cositas así me ayudaron bastante. Tuve incluso chicos que me daban feedback en mis ensayos de solicitud de admisión, que no sé si es algo que ustedes estén haciendo en el programa de Opportunity. El año pasado no hicimos eso, pero yo sí con los chicos que ya estaban acá,
de pronto me ayudaban diciéndome, oye, Tami, es que, o sea, te estás poniendo en una imagen medio mala en esta oración o no se da a entender. O de pronto, por ejemplo, yo conocí hablantes nativos del inglés, que son personas de 70 u 80 años, y yo les decía, oye, es que, o sea, no tanto en el contenido, porque obviamente no van a poder ponerse en los zapatos de de alguien de la oficina de admisión, pero sí me podían decir, es que esto en inglés no suena bien, o es que esto no tiene sentido, no, porque el inglés no es mi primer idioma. Entonces, pidan ayuda, pidan ayuda. Excelente, pues muchísimas gracias a todas, a Daniel igual, y un gusto haberlas escuchado la noche de hoy. Y pues bueno, estamos en contacto, Tami, muchísimo éxito y estamos aquí pendientes todos en México de ti. Y a nosotros pues a seguir chambeando. Muchísimo éxito y nos estamos viendo, chicos. Bye. Muchas Bye. gracias. Muchas gracias y que te vaya muy